Siendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que está al pendiente de nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales. Reciban un saludo desde el Centro de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán de Zaragoza. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Así que hermano, hermana, te voy a invitar a que tomes tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz y que juntos estudiemos las Escrituras. Asimismo, doy la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están siguiendo por primera vez. Recuerda que a través de nuestras plataformas tú puedes encontrar estas transmisiones y escucharlas las veces que creas necesario. Dios te bendiga, bienvenido, qué bueno que estás aquí y juntos vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar y vamos a continuar con nuestro estudio. Hermanos, regresando a el libro que estamos estudiando, el libro de los Hechos. Te voy a invitar que me acompañes en tu Biblia, en el libro de los Hechos, que busques el capítulo 4, en el versículo 15 en adelante. Vamos a darle lectura y te voy a pedir que me acompañes en la lectura de hoy. Ya estamos ahí, libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice la Escritura. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorifican a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Bueno, continuando, ¿verdad? Con el estudio, hermanos, y para poder entrar en el texto es necesario, ¿verdad? Ampliar el contexto de lo cual estamos viendo. Recordemos, ¿verdad? Que esta historia, lo que estamos estudiando, empezó ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Recordemos que se menciona a este hombre que era lisiado de nacimiento, ¿verdad? Y que era conocido por el pueblo porque dice la Escritura que todos los días era puesto a la entrada de la puerta llamada la Hermosa, ¿verdad? Y que pues a este templo asistían judíos y entre ellos pues obviamente asistían los apóstoles. Y en uno de esos días que ellos asistieron, ¿verdad? Nos dice la Escritura que esta persona lisiada que pedía limosna les pidió que le dieran algo. Pedro y Juan no le dieron oro ni plata, sino que le dieron la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y recordamos que esa sanidad pues atrajo a las personas. Entonces Pedro y Juan comenzaron a enseñar al pueblo en ese momento, ¿verdad? Y recordemos que la Escritura o veíamos que nos dejaba ver que ese tiempo de enseñanza que tuvieron con la gente fue aproximadamente 3 horas, ¿verdad? Y que a través de esa enseñanza pues 5,000 personas se habían convertido, hubo fruto. Y continúa, la Escritura pasa al capítulo 4 y entonces nos dice que los gobernantes, ¿verdad? Del pueblo, lo que eran los saduceos, ¿verdad? Estaban los sacerdotes, estaba lo que era el capitán también de la guardia del templo, pues que ellos vieron, ¿verdad? Que estaban enseñando al pueblo, entonces ellos se enojan, van y los toman, ¿verdad? Por la fuerza, los encarcelan y entonces los llevan a juicio, ¿verdad? Con el fin de que ellos no continúen enseñando y veíamos, ¿verdad? En transmisiones anteriores que era esto lo que veníamos estudiando. El diálogo primero que tiene el Sanedrín, porque se reúne todo el Sanedrín para juzgarlos. Luego vemos el diálogo que Pedro y Juan tenían y hace 8 días, ¿verdad? Concluíamos que a través, ¿verdad? De ese diálogo que Pedro y Juan tuvieron con ellos y a través de la señal manifiesta
echa a este hombre lisiado, porque recordemos que hace 8 días nos decía la Escritura que este hombre también estaba ahí y que a través de ello, pues entonces no tenían nada que discutirle, nada que alegarle, ¿verdad? Los principales gobernantes no podían decirles nada. Y por esta razón, ¿verdad? Entramos entonces en el texto y nos dice el versículo 15 que entonces les ordenaron que salieran del concilio, ¿verdad? Y empezaron a conferenciar entre sí, ¿verdad? Y a partir del versículo 16, ¿verdad? Continúa la escritura diciendo que estos hombres comenzaron a decir entre ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense que como dato curioso, ¿verdad? A través de este versículo y en adelante nos va a comenzar a narrar Lucas lo que empezaron a dialogar ahí en el concilio, en la reunión que tenían. Lo interesante y la pregunta que podemos hacernos, hermanos, ¿verdad? Por eso digo dato curioso, es ¿cómo es que Lucas supo, ¿verdad? Lo que estaban dialogando? Si precisamente ese diálogo hizo que sacaran a los apóstoles, por lo cual el testimonio, ¿verdad?, que pudo haber recibido Lucas no era de los apóstoles, porque los apóstoles no escucharon o no estuvieron ahí en el diálogo. Entonces uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿de qué manera Lucas es de que sabe esto, ¿verdad? O nos narra esto. Bueno, hermanos, para poder explicar este dato curioso, pues definitivamente es a través de la escritura, ¿verdad? Y la misma escritura, ¿verdad? Nos dice que hay dos posibles teorías. Una de ellas, y es la más aceptable, hermanos, es precisamente que leemos ahí en las escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 7, que muchos de los sacerdotes se habían convertido, ¿verdad? Y obedecían a la fe, a lo que anunciaban los apóstoles. Lo que quiere decir que seguramente esta conversión pues llevaba, ¿verdad?, a la comunión, porque recordemos que algo enfático de la iglesia, tanto en ese tiempo como lo debe ser ahora, es la comunión que tenían los miembros. Entonces, definitivamente, en medio de esas comuniones, pues salían las pláticas. Y seguramente, hermanos, por eso es la teoría más aceptable, ¿verdad? Entre esas pláticas, pues un sacerdote tuvo que estar presente en este momento de lo que hoy estamos estudiando y fue el que pudo dar veracidad de lo que estaba pasando, ¿verdad? En ese momento y de lo que discutían, ¿verdad? Los gobernantes referente a Pedro y a Juan. La segunda teoría, hermanos, que puede ser para explicar esto, pues es un poquito más en cuestión de la lógica, ¿verdad? Y es que también pudo haber sido por medio de Saulo de Tarso que estuviera presente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la escritura nosotros vemos a Saulo de Tarso hasta el capítulo 7, finales del capítulo 7, ¿verdad? Principios del capítulo 8, vamos viendo que ahí aparece un hombre que se llama Saulo, ¿verdad? Pero a través de las escrituras podemos saber que este hombre, ¿verdad?, era instruido por Gamaliel. Gamaliel era una persona reconocida, entonces podemos, ¿verdad?, también intuir que posiblemente Gamaliel y Saulo tal vez estuvieron presentes delante de los apóstoles. Esto no nos lo dice la escritura, ¿verdad? Pero por ciertas referencias que hace la escritura, que hace el apóstol en sus escritos, pues podemos, ¿verdad?, a lo mejor intuir que también esta pudo haber sido una posibilidad. Aunque repito, la más aceptada es la primera que mencionaba, acerca de lo que la escritura dice de los sacerdotes, ¿verdad?, que se entregaban a la fe cristiana. Pero eso es como dato curioso, ¿verdad? Continuando, ¿verdad?, con lo que nos narra el versículo, vemos, hermanos, cómo el versículo dice que ellos comenzaron a dialogar, ¿verdad? ¿Y qué dialogaban? Pues precisamente lo que se había hecho. Y aquí volvemos a encontrar, ¿verdad?, cómo se reafirma lo que en capítulos anteriores ya habíamos hablado. ¿Y qué era eso que habíamos hablado en capítulos anteriores? Que la gente, ¿verdad?, tenía conocimiento de la señal manifiesta que había sido hecha, como lo he mencionado en otras transmisiones, que la predicación de la palabra no solo fue acompañada por las palabras de los apóstoles, sino también por medio de las señales que ellos hacían, y por ende la gente, ¿verdad?, pues se dio cuenta de esta verdad. Y lo que igual estudiábamos en otras lecciones pasadas, que obviamente este hombre era conocido. Por eso aquí lo vuelve a rectificar diciendo que es una señal notoria, ¿verdad?, para todos los que moran en Jerusalén. Nos vuelve a afirmar esta parte que veníamos hablando, que este hombre
No fue un hombre que solamente llegó ahí ese día que Pedro y Juan pasaban, sino que seguramente ya tenía muchos años, ¿verdad? Ahí en la puerta de la Hermosa, y por ende mucha gente lo conocía y sabían que esa persona verdaderamente era una persona lisiada, y que entonces pues esta señal de levantarlo, ¿verdad? De hacer el milagro, de darle la sanidad, pues fue notoria para todos. Y entonces aquí nos vuelve a afirmar el versículo esta verdad que hemos venido estudiando, ¿verdad? Pero continuando y profundizando más en este versículo, vemos que la discusión la tenía el Sanedrín, ¿verdad? Los gobernantes, los sacerdotes. Y es interesante, hermanos, que a través de esta discusión que ellos tienen, nos van a poder revelar dos cosas. La primera, nos van a revelar precisamente la dureza del corazón del hombre, y también nos va a revelar los propósitos de los milagros, las señales, los prodigios que se hacen, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, ¿por qué digo la dureza del hombre? Fíjense que es interesante que como el diálogo se está desarrollando entre ellos mismos son los que dicen, ¿verdad?, que señal manifiesta ha sido hecha. Ellos están reconociendo, ¿verdad?, que aquel hombre que estaba también delante de ellos, pues verdaderamente era una persona lisiada, verdaderamente era una persona en la cual se había hecho un milagro, en la cual se había manifestado un milagro sobrenatural. Y también ellos se daban cuenta de que la gente ya lo había notado, de que era algo, lo que nos quiere decir que era algo que no podía ser ignorado, no podía ser tapado, no era tan fácil, ¿verdad? Y lo que ellos comienzan a buscar, así viendo lo que nos dice el versículo, es buscar la manera de negarlo. Es a lo que ellos quieren llegar. A poder negar, ellos están tratando de buscar la forma de negar este milagro. Y esta actitud, hermanos, pues nosotros la vemos a lo largo de las Escrituras. Recordemos, ¿verdad?, que cuando también se dio el milagro de la resurrección del Señor Jesucristo, lo que hicieron precisamente ellos, ¿qué fue? Bueno, pues ir a los soldados, porque los soldados vinieron a ellos, les dijeron, vimos un ángel, la piedra, ¿verdad?, se quitó. Pero ¿qué era lo que ellos querían hacer? Nuevamente negar esto. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, les damos una suma de dinero, ¿verdad?, jactanciosa para ustedes, pero a cambio, ¿verdad?, ustedes van a decir que no es cierto, que lo que pasó es que los discípulos, mientras ustedes dormían, ellos vinieron y robaron el cuerpo. Entonces, si te das cuenta, ¿verdad?, esta actitud ellos ya la venían desarrollando desde antes. Ellos controlaban la información, pero en este momento, ¿verdad?, aquí en este preciso momento que está ocurriendo esta señal, ellos no podían ahora hacer esta situación, porque no eran a lo mejor los soldados que pudieron haber 5 o 10, ¿verdad?, soldados a los cuales pudieron pagarle esta suma. Ahora estamos hablando que la Escritura nos dice que fue una señal, número uno, manifiesta a todo el pueblo, ¿verdad?, a todos los que en ese momento allí estaban, y aún había 5,000 que habían creído. Ya no era ahora tan sencillo venir y pagarle a 5,000 personas una suma jactanciosa para cerrar este milagro, ¿verdad? Y aún lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que ellos también, ¿verdad? Si no era la manera a través del dinero, ¿qué lo hacían? Era a través de buscar otra explicación. Y nosotros podemos ver en las Escrituras ejemplo de esto, ¿verdad? Cómo es que al Señor Jesucristo, cuando Él sacaba demonios, le decía que era por el príncipe de los demonios. Que si sanaba, que porque quebrantaba, sanando en el día de reposo. Ellos, ¿verdad?, siempre buscaban una explicación, ¿verdad?, a esas manifestaciones que pasaban. ¿Para qué? Para mantener, aquí volvemos a ver lo que en otras enseñanzas hemos dicho, para mantener el control de la enseñanza y de la información del pueblo. Porque recordemos, hermanos, que lo que le molestó a estas personas no fue tanto que ellos hablaran o el milagro, sino que ellos enseñaban. Y recordemos que estas personas tenían el control político, social, religioso, ¿verdad?, en ese momento. Y entonces ellos querían controlar la información. Por eso desde que el Señor Jesús empezó su ministerio, la Biblia nos dice que se oponían a Él. ¿Y qué le decían al Señor Jesús? No solo que Él tuviera demonios, sino que a la gente querían hacerle ver, ¿verdad?, que esas señales que pasaban no estaban acorde a lo que verdaderamente en ese momento tenía que ser.
Pero aquí lo vuelven a hacer ellos. Ellos buscan nuevamente la manera de poder negar lo que se había hecho a través de este hombre. Y como te decía, entendiendo esto, hermanos, nosotros podemos ver la dureza del corazón del hombre. Y entender, hermanos, una verdad muy importante, que aquí podemos aprender que las manifestaciones inexplicables, ¿verdad? Y sobrenaturales de Dios no son aquellas que nos pueden acercar a Él, sino lo que verdaderamente nos va a acercar a Él y a su Hijo es la manifestación de la palabra de Dios. Porque si tú te das cuenta, la señal era visible para ellos. Y hay veces, hermanos, que nosotros antes de llegar a Cristo o aún en Cristo estamos esperando ver una señal manifiesta, estamos esperando ver un milagro para que nuestra fe se afirme, para que nosotros podamos creer, ¿verdad? Y así hay personas que están esperando ver alguna manifestación, alguna señal para creer en el mensaje del Hijo del Hombre. Pero aquí podemos ver a través de las Escrituras que aunque haya señales como la de este calibre de este hombre, eso no es la garantía de conocer a Dios, sino la manifestación de la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nuestra fe no puede solo estar basada o estar pensando estar basada en los milagros o los acontecimientos. Es por eso que mucha gente es engañada, hermano. Porque tú puedes ver diversas religiones, ¿verdad? Que tú puedes escuchar que dicen, me hizo milagro tal, me hizo milagro tal, me hizo milagro fulanito. Pero realmente, ¿por qué digo que no es algo seguro para acercarse a Dios? Porque no transforma el corazón del hombre. El hombre recibe algo que esperaba, pero no transforma su corazón, porque normalmente las personas pueden estar agradecidas, pero siguen viviendo conforme a los sistemas del mundo. Siguen viviendo y haciendo y comportándose y viviendo lo que el mundo ofrece. Por eso es que no es una garantía las señales, sino, vuelvo a rectificar, lo que verdaderamente nos acerca es la manifestación viva de la palabra de Dios. Y aquí está claro, hermanos, ellos son los que están diciendo, señal manifiesta y notoria es esta. ¿Qué han hecho ellos? No la podemos negar, pero aprendes, ¿verdad?, que la dureza del corazón del hombre es muy grande y que ellos, a pesar de estar viendo el milagro, a pesar de haber escuchado, se están negando a creer en el mensaje de la palabra. Y eso hoy todavía sigue hasta nuestros tiempos, hermanos. Se predica el mensaje de muerte, de resurrección y de ascensión y de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hay pruebas, pero aunque hay pruebas, la gente sigue dudando o sigue sin creer en la manifestación del Hijo de Dios. De manera que aquí vemos la dureza de estos hombres. Pero también entendemos, ¿verdad?, que estas señales que se manifestaban y que seguirán haciéndose, ¿verdad, hermanos?, a través de todo el libro de los Hechos, podemos entender que tenían un doble propósito. En primer lugar, ¿verdad?, las señales que se hacían manifestaban la misericordia de Dios por su creación. Es aquí donde reafirmamos que Dios ama al mundo, Dios ama su creación. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por eso a través de las señales, ¿verdad?, Él muestra su misericordia y su amor. ¿En qué? En no abandonar al hombre. Porque en su justicia Dios podría abandonarnos. Dios podría dejarnos cosechar lo que sembramos. Pero más sin en cambio en su gran amor Él se manifiesta de muchas maneras para enseñarnos su misericordia. Y el segundo propósito, ¿verdad?, que tienen precisamente estas señales, estos milagros, es que por medio de ellos las personas crean. Sí tienen un propósito, el llevar a las personas a que crean. Y aquí lo vemos. Nuevamente lo repito. Ellos están discutiendo que la señal es manifiesta, que es notoria.
pero simplemente ellos lo que quieren es negarla. Por eso es que estamos viendo que ellos dicen, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ya está, lo veíamos en la enseñanza pasada. No tenían nada que decir porque no solamente eran las palabras que habían dicho los apóstoles, sino también la manifestación, la presencia del hombre que había sido sanado. Dice la escritura, pues no tenían nada que alegar, no tenían nada que decirles. Entonces ahora ellos comienzan a planear qué vamos a hacer, de qué manera podemos seguir teniendo el control, porque es lo que van a buscar, seguir teniendo el control de lo que se enseña, de lo que se transmite al pueblo. Y por eso ellos comienzan a discutir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y continúa, ¿verdad? La escritura diciéndonos ahí en el versículo 17, sin embargo, ahí está la respuesta, ¿verdad? A lo que ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Verdad? Lo primero que ellos quieren hacer es evitar que el mensaje, ¿verdad? O que el poder transmitir lo que había acontecido en ese momento se propague. Ellos no quieren que se propague esto que ha pasado. Pero pues afrontan el problema, ¿verdad? De la gente, que era bastante. Aparte que de que se habían dado cuenta de que muchos lo conocían, pues ellos afrontan este problema. Pero dice la escritura que ellos lo que no quieren es que esto se divulgue entre el pueblo. Y entonces, ¿a qué van a recurrir? A las amenazas y al miedo. Es lo que van a buscar. Amenazar e infundir miedo. ¿Para qué? Para que no se siga transmitiendo este mensaje. Y como dice, fíjense aquí algo importante. Aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Aquí vemos en este versículo, hermanos, lo que yo te decía, que ellos buscaban el control del conocimiento y de la información para poder dar una verdad a medias al pueblo de Dios. Ellos buscaban, ¿verdad?, el decir, bueno, ya el milagro está hecho, allí está la persona a la cual se hizo. Entonces, bueno, vamos a correr el riesgo de que el mensaje se transmita, porque no podemos negarlo. Se va a escuchar, ¿verdad? Va a pasar de voz en voz en que, mira, fíjate que aquel que estaba ahí en la puerta de la hermosa y que siempre pedía limosna, ¿te acuerdas de él? Sí, sí me acuerdo, fue sanado. Pero lo que ellos buscaban es que esa sanidad no tuviera relación con Jesucristo. Por eso dice que les iban a amenazar, a intimar, para que de aquí en adelante, aunque eso se divulgara, pero que no tuviera relación con el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, hermanos, qué astutos. Porque entonces la gente, cuando preguntaran, sí, me acuerdo de ese que estaba ahí, ¿y qué pasó? Dios lo sanó. Bueno, pues entonces, qué bueno, gloria a Dios, glorificado sea Dios. Y así, hermanos, a través de eso ellos lo que buscaban era que se perdiera, que sí había sido Dios, pero por medio, ¿verdad? Como lo dijo Pedro, por medio de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios da gloria y ha hecho esas cosas. Entonces ellos fueron inteligentes, astutos en decir, pues que no tenga relación con el nombre, que digan que es por medio de Dios. Y entregaban una verdad, pero a medias al pueblo. Eso, hermano, hoy en día es la sutileza que nosotros debemos de aprender a discernir. Voy a usar la palabra. Porque si te das cuenta, hermanos, muchas veces nosotros hablamos, ¿verdad?, de las señales, los prodigios, los milagros, testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero normalmente, hermanos, solo usamos el nombre de Dios. No usamos a Jesucristo, no hablamos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos comportamos de esa manera, estamos actuando de la manera en que ellos querían que actuaran los apóstoles.
Yo me acuerdo que yo le explicaba una vez a mi esposa, es que Dios, usar a Dios es una verdad universal. Yo puedo hoy agarrar aquí y decir, a ver, ¿quién no cree en Dios? Si no que has creído en Dios, hoy te pido que creas en Dios y entonces serás salvo. Bueno, uno puede decir, está bueno, yo creo en Dios, ya está arreglado. No, hermanos, esa es una verdad a medias. ¿Dios quiere salvar al mundo? Sí. ¿Dios quiere dar una oportunidad al pecador? Sí, pero la Escritura nos dice claramente que es por medio de un solo hombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que uno pueda ser salvo, sino en Jesucristo. De manera que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros compartimos el testimonio de Dios, no tenemos que olvidar a su Hijo y a su Espíritu Santo. Porque mucha gente, hermanos, allá afuera, yo te apuesto que cree en Dios. Que si tú vas y preguntas, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero la realidad es que para acercarse a Dios es necesario primero conocer a su Hijo. Y es necesario que el Espíritu Santo nos transforme. Entonces aquí vemos que la astucia de ellos para mantener el control de esta situación. Mientras no se mencione el nombre, estamos del otro lado. Entonces nosotros hoy como iglesia, ¿verdad? Debemos de discernir cuando compartimos, cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos que si es la manifestación de Dios es porque tenemos a su Hijo, a Jesucristo de Nazaret. Entonces, regresando al versículo, ¿verdad? De que vemos no solamente cómo ellos querían controlar la información y querían hacer que el nombre no se propagase, que el milagro fuera a medias. Aquí nuevamente podemos ver claramente cómo el control de la información y de la verdad y de la enseñanza era una clara oposición a la extensión del reino de los cielos. Y hoy seguramente, hermanos, esta verdad que estamos viendo no es algo nuevo. Es lo que a veces se quiere controlar. La información, la enseñanza y entregar una verdad a medias. La pregunta es que ante esta situación que podemos estar afrontando como iglesia, la pregunta es, ¿qué debe de hacer la iglesia? ¿Cómo respondió la iglesia ante la astucia de estos hombres? ¿Verdad? Porque recordemos que aquí están hablando, pero continuemos en el versículo 18 y 19. Dice, y llamándolos. Es decir, ya que acordaron, ya que vieron la manera en que iban a hacerlo, entonces los llamaron. Y entonces recurrieron a lo que dijeron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quién, de Jesús. Fíjate, hermano, no le están diciendo que no hagan milagros. No le están diciendo que no vuelvan a sanar a otro, sino que nuevamente les están diciendo que en ninguna manera ellos pueden hablar y enseñar en el nombre de Jesucristo. Por eso, hermanos, es que se dice que nuestra vida debe ser cristocéntrica. No solamente por el hecho de que debe de girar, ¿verdad?, en torno a las enseñanzas de Cristo, sino que nuestra manera de hablar y de enseñar debe de estar Jesucristo. Jesucristo. No solamente Dios, sino su Hijo también, Jesucristo. Dice el versículo 19, y aquí vemos la respuesta precisamente ante la acción que tiene, ¿verdad?, los gobernantes para con ellos. Dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Yo te puedo decir, bueno, aquí está el versículo, hermano, que es necesario siempre obedecer a Dios antes que a los hombres.
Pero ¿cómo funciona esto, hermanos? ¿Cómo podemos entenderlo? Voy a hacerlo un poquito más claro, ¿verdad? Para entender esto acerca de lo que está diciendo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no quiere decir que tú vas a hacer lo que tú piensas o lo que tú crees, hermano, sino que debes de estar alineada tu vida definitivamente a Dios para poder discernir si la manera en que está caminando la sociedad va acorde al modelo bíblico o va acorde al modelo del mundo. Y para ello, hermano, ¿verdad? Están los valores del reino de Dios, pero también están los antivalores del mundo. Entonces, eso es algo, hermanos, que yo les recomiendo, ¿verdad? Que puedan estudiar acerca de cuáles son los valores del reino y cuáles son los antivalores del mundo. Por cuestión de tiempo yo no me meto en esto porque sería un tema muy extenso, pero sí te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Un antivalor del mundo es la injusticia y un valor del reino es la justicia. Si la sociedad camina en el antivalor del mundo de la injusticia, la iglesia entonces debe de caminar en el valor del reino de la justicia. De manera que cuando están respondiendo aquí los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban en oposición a la manifestación y a la extensión del reino. Por ende, la respuesta de la iglesia entonces sí es que cuando quisieron detenerlos, a pesar que ocurrieron a las amenazas, a pesar de que ocurrieron al miedo, ellos responden, nosotros no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Porque definitivamente todo aquello que se opone a la extensión del reino de los cielos, la iglesia no puede obedecerlo. Pero cuando la sociedad, junto con sus gobernantes y todos los que habitan en ella, van caminando conforme a los valores del reino de Dios, entonces la iglesia camina con ellos. Pero cuando no es así, la iglesia debe de tener una respuesta. Entonces es lo que ellos están haciendo. Y fíjense, aunque ellos están diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras, lo que le están diciendo es lo que tú nos estás pidiendo, que no que no enseñemos, que no hablemos del nombre de Jesucristo, no lo vamos a hacer. Al contrario, con esta respuesta le están diciendo, nosotros vamos a seguir hablando del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios está en el Hijo y ellos lo habían entendido, y obedecer a Dios era obedecer a su Hijo en el cual él había encontrado complacencia. Y entonces por eso vemos, ¿verdad? Que hoy como iglesia nosotros debemos caminar en los valores del reino para contrarrestar los antivalores del mundo. Y con esto, ¿verdad? También refuerzo, ¿verdad, hermanos? Un poco lo que decía de versículos anteriores, que las señales no son ancla segura para el nacer de nuevo. Porque podemos, hermanos, ver señales, pero podemos seguir practicando los antivalores del mundo. Es decir, podemos seguir odiando, podemos seguir hablando mal de las personas, podemos seguir practicando la injusticia, podemos seguir, ¿verdad?, siendo indiferentes. Y cuando nosotros manifestamos todo eso, hermanos, no importa que hayamos visto que se levantó un muerto. Si seguimos en los antivalores del mundo, es que no hemos nacido de nuevo. Es por eso, ¿verdad?, que esta parte que Pedro está tocando, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se refiere precisamente a este punto de conocer la voluntad de Dios y entonces poder discernir, hermanos, los tiempos en los que la iglesia está viviendo. Y poder discernir si está pasando porque el gobierno quiera controlar una situación X, pues entonces la iglesia tiene que hablar la verdad. O si van caminando hacia la plenitud de la extensión del reino.
Continúa el versículo 20 diciéndonos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuevamente Pedro y Juan, ¿verdad?, añaden fuerza a lo que están diciendo, no solamente en el hecho de que es necesario obedecer a Dios, sino aquí nuevamente vuelven a afirmar, porque no pueden dejar de decir lo que ellos vieron y escucharon. Y no estamos hablando acerca de la señal que pasó en el hombre, sino estamos hablando que esto que ellos habían visto y oído era acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos habían visto hacer al Señor Jesucristo, ellos lo hacían. Lo que ellos habían escuchado que el Señor Jesucristo enseñaba, ellos lo hacían. Ellos lo seguían extendiendo, y es por eso que dice aquí la Escritura, no podemos dejar de hacerlo. Lo que nos enseña, ¿verdad?, que el poder del mensaje del Evangelio es a través de estas palabras que ellos predicaban, se veía la manifestación del poder del mensaje del Evangelio, y cómo el mensaje del Evangelio afecta a los que lo escuchan y lo oyen. Aquí podemos ver que el escuchar, el oír, el ver, la manifestación del reino de los cielos afecta a la persona. Es por eso, hermano, y esto lo he recalcado en otras enseñanzas, que la manifestación del reino de Dios no solamente es a través de la obra sobrenatural que Dios hace en su mover y en su misericordia, sino también en la manera en que nosotros como creyentes nos conducimos. Por eso es que ahorita atrás te decía, cuán importante es que nosotros practiquemos los valores del reino. Porque Dios puede usar nuestras vidas, hermanos, y a través de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, Él puede hacer que sanar a una persona, Él puede levantar a los muertos, Él puede seguir haciendo milagros. Pero nuestra conducta y nuestros hechos también reforzarán aquellas manifestaciones visibles de Dios. Y entonces, como Pedro y Juan aquí lo están diciendo, ellos no podían dejar de hablar. De manera, hermanos, que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de cuando hemos nacido de nuevo, en ver nuestra vida, cómo nos comportamos, cómo hablamos y ahora qué decimos. Si seguimos compartiendo, el nacimiento, ¿verdad?, de nuevo se marca con una experiencia maravillosa como la de Pedro y Juan, que los llevó al punto de decir, nosotros no podemos callarnos. De manera que cuando tú y yo tenemos esa experiencia maravillosa con el Señor Jesucristo, nos lleva, ¿verdad?, a no poder callar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros podemos tal vez recordar ese momento, cuando conocimos del Señor Jesucristo, cuando la palabra llegó a nuestras vidas. ¿Sabes, hermano? Cuando la palabra llegó a mi vida, yo me encontraba estudiando la carrera de gastronomía, ¿verdad? Estaba ahí creciendo porque yo a la vez trabajaba, ¿verdad? Y estudiaba, pero pues trabajaba para la misma escuela, la cual me estaba dando la oportunidad de los estudios. Entonces, como todo, hermano, uno va haciendo un plan de vida. No, pues yo ya estoy aquí, ¿verdad? Y en cierto tiempo me gustaría alcanzar acá, llegar allá y continuar desarrollando todo esto. Pero cuando la verdad del Evangelio resplandeció en mí, yo me acuerdo que decía, voy a servir al Señor. Y cuando lo compartía, ¿verdad?, a las personas que me rodeaban ahí en la escuela, ellos me decían, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de dejar lo que has ido construyendo? ¿De verdad? Entonces, fíjate, hermano, cómo la experiencia, ¿verdad?, que uno tiene con el Evangelio del Señor Jesucristo nos lleva a no dejar de hablar de Él. Yo les decía, claro que estoy seguro, lo voy a hacer. Piénsalo bien, me decían. Otros me decían, bueno, pues si te vas, aquí se acabó tu oportunidad y ya no va a haber chance. Y así,
Pero yo me mantenía firme, convencido en que yo quería servir a Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación del mensaje de la palabra que yo escuché y que me llevó a entregarme al Señor Jesús me hizo el decir, no puedo dejar de hablar. Y entonces cuando las personas, ¿verdad? A veces me comentaban sus situaciones, a veces me decían lo que vivían, yo les hablaba de Cristo. Yo les decía, bueno, mira, a pesar de todo lo que me estás hablando, hay una esperanza o hay un mensaje, o te puedo decir que hay una oportunidad, o te puedo decir que hay una solución, o te puedo decir que hay una respuesta, y yo les hablaba de Cristo. Pero igual, hermano, que lo que le pasaba a Pedro y a Juan. Algunos a veces decían, ah, bueno, sí, gracias, ya veré yo, ¿verdad? Otros negaban en creer en eso, otros se burlaban. Pero hermanos, aunque nosotros, ¿verdad? Esto nos enseña, aunque nosotros como iglesia podemos afrontar burlas, podemos afrontar que nos digan que no cuando los invitamos al grupo familiar, cuando les presentamos el evangelio, a pesar de todo eso que puede presentarse al momento de que nosotros hablamos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y compartimos ese mensaje, no debemos de desanimarnos, sino como Pedro y Juan, simplemente es tan maravillosa la experiencia del Evangelio que no se puede dejar de hablar de él. Continuamos, dice el versículo 21 y 22. Ellos entonces, ¿verdad? Les amenazaron nuevamente, pero les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Como conclusión, ¿verdad, hermanos? Vemos el fruto del discipulado. Pues lo mismo que pasó con el Señor Jesús, ahora pasa con sus apóstoles en esta situación. Recordemos que al Señor Jesús también muchas veces quisieron arrestarlo. Muchas veces quisieron, ¿verdad?, apedrearlo. Pero nunca pudieron por causa del pueblo. Inclusive no solo el Señor Jesús, Juan el Bautista. Recuerden, ¿verdad?, que una vez el Señor le preguntó a los fariseos, a los intérpretes de la ley, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos dijeron, si decimos que era del cielo, van a decir, ¿por qué no hiciste caso? Y si decimos que eran de los hombres, nos van a apedrear. Porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Y entonces ellos les dijeron, no hacemos nada. Y eso, hermanos, da testimonio a los evangelios, pero también la historia da testimonio de la vida recta de Juan el Bautista. Flavio Josefo, ¿verdad?, que fue un historiador judío, no fue creyente, hermanos. Él mismo en sus escritos, él dice que Herodes, ¿verdad?, tenía temor de Juan porque sabía que era un hombre recto. Y todo el pueblo lo sabía. Y aquí nuevamente, lo que quisieron hacer con el Señor Jesús, porque no lo detenían a causa de la gente, pasa con sus apóstoles. Por eso digo, vemos el fruto del discipulado, de cómo el Señor se multiplicó en ellos. Y entonces nuevamente no tenían nada que hacer, de manera que lo soltaron, ¿verdad? Y nuevamente podemos ver que la mejor manera de evangelizar, afirmando esta verdad, es hablar de lo que hemos visto y oído. Y que lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, podamos nosotros transmitirlo para que transforme la vida de otros. Pues hasta aquí llegamos, ¿verdad, hermanos, con nuestro estudio? Y voy a hacer una invitación, ¿verdad?, a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez y que nunca han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez al escuchar la palabra, en este momento tú también tal vez has hecho caso omiso al mensaje del Evangelio. Y es precisamente si estás sintiendo el arrepentirte
quiero decirte que es la oportunidad que Dios te está dando para que en este momento tú puedas arrepentirte, pedirle perdón a Dios y aceptar el mensaje de su Hijo. Así que si tú quieres hacer esta oración, quieres arrepentirte y abrir la puerta de tu corazón para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo se haga vivo en ti y esa dureza del corazón sea cambiada y se ha puesto un corazón nuevo, un corazón de carne, dice la Escritura. Acompáñame en esta oración. Dios, hoy te pido perdón por mis pecados, por la dureza de mi corazón, porque no solo la presentación de tu mensaje, sino aún también la misma creación, muchas veces me han llevado a reconocer que hay un Dios. Pero hoy he escuchado cuál es el camino para llegar a ti y estar contigo. Hoy he escuchado que ese camino es tu Hijo, Jesucristo. Y hoy confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que solo en el nombre de Jesús soy salvo. Hoy te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Te recuerdo que estamos para servirte y que a través de nuestras redes sociales tú puedes escribir o comunicarte con nosotros. Estaremos para atenderte. Asimismo, ¿verdad? Invito a toda la iglesia a que continuemos orando, a que continuemos perseverando y a que veamos que aunque hay circunstancias difíciles, puede seguir habiendo fruto al nosotros transmitir el mensaje de la palabra, al nosotros continuar escudriñando, escuchando, oyendo las Escrituras. Y que entonces, igual que Pedro y Juan, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres y que caminemos principalmente nuestra vida en obediencia a Dios. Así que, amados hermanos, les invito a que continuemos con este estudio la siguiente semana y a que como iglesia sigamos llevando el mensaje del Evangelio. Dios les bendiga. Ha sido un privilegio el estar con ustedes y también estamos para servirles. Hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos dos maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.